Nuestro recorrido hacia el macizo de Anaga parte desde la Plaza del Adelantado de San Cristóbal de la Laguna. En este emblemático lugar se encuentra el Hotel Nivaria. Ateneri y Alfredo serán los encargados de acompañarnos en nuestro recorrido. Podría decirse que la Plaza del Adelantado es el corazón del casco histórico de La Laguna, ya que hace las veces de Plaza Mayor y en ella se celebraban los mercados y actos públicos hasta principios del siglo XX. Recibe su nombre en homenaje al primer adelantado conquistador de La Palma y Tenerife, Alonso Fernández de Lugo. Es una plaza grande de planta cuadrada, en cuyo centro se erige una fuente ornamental de mármol del año 1870, que tiene forma circular y 3 pisos decrecientes en altura. Está rodeada de varias zonas ajardinadas, frondosos árboles con troncos de gran envergadura y varios bancos para sentarse. En su perímetro se encuentran algunos de los edificios más importantes de La Laguna, por ejemplo, el Ayuntamiento. Este bello edificio es de estilo neoclásico de mediados del siglo XVI, con 2 alturas y fachada de piedra de color azulada. El acceso por la planta baja está precedida de un pórtico abierto formado por 5 arcos de medio punto, sobre los que hay sendos ventanales de gran tamaño en la planta superior con barandas de hierro. Está rematado en un frontis en el que se encuentra el escudo de armas de la ciudad concedido por Juana I de Castilla en 1510 y labrado en mármol. El edificio del ayuntamiento albergaba el antiguo cabildo. Junto al ayuntamiento se encuentra la calle Obispo Rey Redondo o calle de la Carrera, como se conoce popularmente. Esta vía de acceso a las zonas altas de la ciudad ha sido testigo fiel de los cambios de La Laguna, de su crecimiento, de su progreso y de la obtención del título por parte de la UNESCO en 1999 de Patrimonio de la Humanidad, un orgullo para todos los laguneros y todos los canarios. Pero ahora debemos dejar atrás la ciudad para dirigirnos a la cordillera de Anaga. Nuestra primera parada será el pueblo de Las Mercedes. Para trasladarnos hasta ese lugar tenemos que tomar la guagua. Las líneas 70 o 71 de Titsa nos llevan directamente hasta allí, aunque hay otras líneas que pasan por el lugar. Si vamos en coche, tomaremos la calle Nava e Grimón, dejando al fondo y a nuestra izquierda la Plaza del Cristo de la Laguna. Continuaremos por la calle de la Rúa, girando a la izquierda por la calle de Luisa, que nos llevará a la carretera TF 113. Giramos a la derecha y siguiendo la vía, cuando lleguemos a la rotonda seguiremos siempre recto. Nuestra primera parada antes de llegar al pueblo de Las Mercedes es uno de los núcleos más pintorescos de las laderas de la cordillera de Anaga. Hablamos de Jardina. Es un pueblo eminentemente agrícola y ganadero donde el devenir de los años han hecho que el paso del tiempo guarde una estrecha relación con su progreso.
Sus vecinos son gentes nobles que reciben al visitante con la amabilidad que caracteriza a sus pobladores. Se encuentra situado, al igual que Las Mercedes, dentro de la denominada Vega Lagunera, uno de los enclaves con las tierras más fértiles de Tenerife. Sus edificaciones son típicamente rurales, aunque la modernidad ha llegado a las fachadas de las casas que poco recuerdan a la nostalgia del pasado. Pero aún siguen recordando las tradiciones rurales, lo que convierte a Jardina en un asentamiento ideal para vivir y con las comodidades que muestra la cercanía de la ciudad de La Laguna. Aquí nos podemos encontrar con una pequeña ermita que recuerda las visitas de la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes años atrás. También, y desde la parte alta, podemos disfrutar de una bella estampa de la bahía de Santa Cruz y de la charca de Taodio, tan importante para los santacruceros. Muy cerca de Jardina se encuentra el pueblo de Las Mercedes, el primer asentamiento poblacional que se ubicara en el valle. Al igual que Jardina, Las Mercedes es un pueblo eminentemente agrícola y ganadero, aunque la instalación de pequeñas y medianas empresas han conseguido un desarrollo económico de relativa importancia que hace crecer a Las Mercedes desde el punto de vista económico. En este lugar se erige la iglesia que guarda la imagen de la patrona del lugar, Nuestra Señora de las Mercedes. El edificio moderno data de 1975. De planta ovaloide, en su fachada principal se alza un panel tallado en piedra que recuerda la obediencia de los aborígenes a la corona de Castilla. Quizás la sorpresa se encuentra en su interior, ya que a la izquierda se esconde la antigua ermita de las Mercedes, edificio del siglo XVII que guarda el altar mayor con un arco de medio punto de cantería. Tanto el techo de la nave principal de la ermita como del altar mayor son a dos aguas, guardando un bello artesonado de madera restaurado hace algunos años. Al fondo, y siempre testigo fiel de su pueblo, se guarda a la patrona del lugar, imagen de talla media del siglo XVII que en su brazo izquierdo porta al Niño Jesús. A ambos lados de la imagen se sitúan a San Isidro Labrador y a Santa María de la Cabeza, donados en 1948 y 1958 respectivamente. También destaca el monumento de Nuestra Señora del Rosario, escultura venezolana de finales del siglo XIX. Muy cerca de la iglesia se encuentra una cruz restaurada como si de un calvario se tratara, que antiguamente servía como lugar de descanso en el traslado de los difuntos que a hombros de sus familiares llegaban desde las montañas, lugar por el que se conocía a los caseríos de Anaga.
como dato histórico, señalar que Las Mercedes fue fundado por la familia Vega, quien tras conseguir hacerse con las propiedades de otros beneficiados, se convierten en casi los dueños absolutos de la zona. De este apellido ilustre viene el topónimo de Vega Lagunera. De toda esta familia, quizás Juana de Vega fue la más relevante por su capacidad de lucha por amor a esta tierra. Pero el paso del tiempo trajo consigo que parte de las tierras de la familia Vega y del resto de propietarios fueran cedidas o vendidas a muchos medianeros que las trabajaban, algo que perdura en nuestros días. En otro aspecto, señalar que las edificaciones siguen escondiendo su identidad rural, pero la llegada de la modernidad del tiempo mezcla el pasado y el presente de sus fachadas. Este pueblo era paso casi obligado de las gangocheras que en su camino desde los caseríos de Anaga y hasta San Cristóbal de la Laguna iban realizando el noble oficio del trueque de sus productos, oficio muy arraigado en toda la cordillera de Anaga. Como en todo pueblo, a lo lejos se disipa el olor a millo y trigo tostado, el gofio, producto tan arraigado a nuestras costumbres y que consoló el hambre a muchas familias en épocas de penuria. Como ya hemos comentado, la agricultura y ganadería siguen siendo los sectores económicos más destacados de la zona. Suelo de ricos pastos, es ideal para el buen vivir de ganado vacuno, donde grandes reses pastan libremente en las tierras. Pero ahora llegó el momento de seguir nuestro camino. Dejamos el pueblo de Las Mercedes y nos adentramos en el macizo de Anaga para continuar nuestra visita a los pueblos del macizo que forman parte de la ciudad de Aguere. Nuestra próxima parada será la zona recreativa Llano Los Viejos. La entrada se encuentra a nuestra izquierda en un camino empedrado. Llano de los Viejos es una de las zonas recreativas más importantes de Anaga. Se creó allá por los años 40 del siglo XX, aunque hay constancia de que era visitada muchas décadas antes, sobre todo por extranjeros que a lomos de caballos o burros llegaban a estos parajes. También se sabe que en los años 30 y a través de pistas de tierra llegaban algunos vehículos de gentes pudientes a pasar el día entre la naturaleza y la belleza de la zona, rodeados siempre de vegetación que con el paso de los años sigue siendo testigo del progreso. Hace pocos años se llevó a cabo una profunda restauración donde se mejoró los accesos y se embelleció todo el parque.
Siguiendo por la carretera TF12 y a pocos kilómetros el Llano de los Viejos, nos encontramos con nuestra siguiente parada obligada. Nos referimos al Mirador de Jardina o Lomo Alto, como se conoce comúnmente. Este fue construido por el Cabildo en 1934. Desde aquí podemos ver una amplia panorámica del Valle de las Mercedes. Desde este mirador de Jardina podemos contemplar la Vega Lagunera y al fondo el Teide. Y a la izquierda nos encontramos con el Barranco de Taodio y la Bahía de Santa Cruz. Centrándonos en Anaga, decir que forma parte del macizo del mismo nombre que junto a los macizos de Teno y Adeje conforman los tres pilares geológicos que dieron origen a la isla de Tenerife, tras diferentes erupciones volcánicas. La formación del macizo de Anaga se inició hace 7 millones de años, tras la estabilidad perturbada del mismo y las continuas erupciones volcánicas de los tres grandes islotes, dieron origen al Valle de las Mercedes y los rodeos, convirtiéndolos en una de las zonas más ricas de Tenerife por la acumulación de agua y la fertilidad de sus tierras. Actualmente, Anaga, más que por sus rasgos constructivos, se caracteriza por un intenso desmantelamiento formado por grandes y profundos valles y una estrecha y casi continua cresta montañosa. Su relativa altitud y su peculiar situación en el paso de los vientos alisios la convierten en una zona especialmente húmeda en comparación con otras zonas canarias, lo que ha favorecido la existencia de una especial diversidad de hábitats naturales, entre los que destaca la laurisilva, el brezo y el viñátigo, entre otras muchas especies típicas del bosque de Fayal-Brezal, existiendo gran variedad de especies endémicas y autóctonas. El macizo de Anaga constituye el borde nororiental de la isla de Tenerife. Como se trata de una avanzada en el mar, también se le llama Península de Anaga. Desde un punto topográfico se caracteriza por presentar altitudes modestas en relación con el resto de la isla, con cotas máximas algo superiores a los 1000 metros, pero con frecuentes desniveles que en ocasiones alcanzan los 700 metros de altura. Anaga proviene del nombre del menceyato guanche que había en el lugar antes de la conquista castellana. Tenerife estaba dividida en 9 menceyatos, siendo Anaga el más oriental, y al frente de cada uno de ellos había un mencey guanche, siendo Benearo el de Anaga. Esta zona de la isla es uno de los lugares más ricos en hallazgos arqueológicos de Canarias. Se han encontrado numerosos restos guanches. De hecho, la gran mayoría de las momias guanches encontradas en el municipio capitalino de Santa Cruz de Tenerife proceden de esta zona. Los guanches asentados en Anaga vivían del pastoreo y la agricultura. Sus hogares eran cuevas naturales de las propias montañas. Muchos de los caminos y senderos que se conservan en la actualidad deben su origen a los aborígenes residentes en Anaga.
Tras estas reseñas históricas, debemos continuar con nuestro viaje. Tras salir del mirador de Jardina o Lomo Alto, subimos hacia la zona de la Cruz del Carmen, donde dejamos a la derecha el mirador del mismo nombre. Señalar que en este lugar se encuentra la mayor biodiversidad exclusiva de especies endémicas por kilómetro cuadrado que se conoce en Europa. De hecho, el Gobierno de Canarias ha inventariado más de 468 categorías de especies diferentes en Canarias en este espacio tan reducido. Tras esta reseña, continuamos nuestro camino dejando atrás a la Cruz del Carmen y seguimos en dirección a Las Carboneras, siguiendo la señalización que indica a Taganana y el Bailadero. Tras algunos kilómetros nos encontraremos con una señal que nos indica Las Carboneras. Llegados a este punto, giramos a la izquierda por la carretera TF 145. Seguiremos la carretera hasta nuestro punto de llegada. Por cierto, a nuestra llegada vemos que están viviendo su fiesta grande. El caserío de Las Carboneras fue fundado por los vecinos procedentes del lomo de Chinamada, que tenían como oficio el de carboneros. Una vez en el lugar y con el paso de los años, decidieron hacerse unos chocitos de paja. Esto dio lugar a que estas mismas gentes fueran preparando los terrenos para su cultivo agrícola. Estos primeros habitantes fueron las familias de los Marreros, los Rojar, los Rabelos y los Martín. Por aquellos años, pocos eran los medianeros que se ocupaban de estas tierras. El principal problema que se plantea en este caserío y en el del resto de los ubicados en Anaga es la comunicación. La falta de caminos idóneos para el transporte de mercancías dejó casi en el olvido y hasta hace pocas décadas a esta zona de la isla de Tenerife. Sus habitantes tenían que trasladarse a la laguna a través de los senderos heredados de los guanches o, en su caso, creando nuevos caminos. Se sabe que la única vía de acceso a Anaga era la que comunicaba a Taganana con la laguna y Santa Cruz a través del sendero de las Vueltas de Taganana. Este camino data de